¿Qué tal? Hoy lo que vamos a hablar es sobre empresa familiar, que por ser justamente familiar y por ser empresa tiene características particulares respecto de otro tipo de instituciones en el ámbito privado. Eh, la empresa familiar, una de las características principales que le otorga identidad es la intencionalidad de continuidad por parte de sus propietarios. Otra característica es el que la propiedad o la gerencia está en manos de algunos miembros de una familia y después que se conforma como una asociación. Las motivaciones por las cuales se desarrolla una empresa familiar difieren también de lo que es una empresa común. Y en algún punto entran en contradicción. De ahí derivan tanto la fortaleza como la debilidad de lo que constituye una empresa familiar. El objetivo de una empresa es obtener la máxima rentabilidad y el objetivo de una familia es generar la mayor armonía entre los integrantes de la familia, otorgar estabilidad económica y armonía en las relaciones. Por tanto, esto a veces se presenta de manera contradictoria y es lo que caracteriza, las capacidades de la gerencia del integrante familiar o de los integrantes familiares que en ese momento lleven adelante la gerencia de esa empresa familiar, porque tendrán que, de alguna manera, conciliar dos mundos, lo que son los objetivos de una empresa y los objetivos de una familia. Sin embargo, esto que en principio parece una debilidad, termina siendo también una fortaleza y una característica de la empresa familiar. Entonces, el objetivo del gerente o de los gerentes del eslabón familiar, en ese momento toque desempeñar el rol de gerentes, va a tener que ser establecer un punto de encuentro entre estos dos objetivos. No tiene que ver con la escala el que sea una empresa familiar. Hay empresas familiares de gran renombre y de una gran escala pandémica, digamos internacional. Por ejemplo, tenemos la Ford, comenzó como una empresa familiar, Quilmes, Interplast, o sea, un montón de casos que se nutren de lo que es la empresa familiar. La importancia de las empresas familiares a nivel mundial es que, primero, su magnitud, el 80-90% de producción del país que estemos hablando, se constituyen de empresas familiares. Por ejemplo, en Europa constituye el 50% y en Estados Unidos el 75% y absorben el 85% de la fuerza laboral. Esto, más las características de la empresa familiar, otorgan lo que se llama cierta estabilidad en el sistema económico. ¿Qué quiero decir? Una empresa común, una empresa multinacional que no sea familiar, solo buscará, digamos, el punto de rentabilidad y de negocio. Por tanto, estarán dentro del sistema en la medida que el negocio funcione y se retirarán tan rápidamente como ingresaron. Y esto genera en algunos momentos de lo que se llamó burbuja financiera o cuestiones, una inestabilidad muy grande en el sistema económico. La empresa familiar, en ese sentido, tiene una mayor estabilidad porque no se comportará con esta lógica, puesto que detrás de ella estará el nombre de la familia, el prestigio de la familia, la trayectoria, la proyección, y tendrá una tendencia de soportar aún momentos problemáticos para su economía y otorgando entonces mayor estabilidad en la economía. Lo que sí tienen, a su vez, tal les dije que representan un amplio porcentaje a nivel mundial, también tienen una alta tasa de mortalidad. Digamos, a la segunda generación del eslabón familiar solo sobrevivirán un 30%,
y en en la tercera generación solo un 9%. Lo bueno que de ahí, luego de ese porcentaje, en la cuarta generación o desaparecen o se profesionalizan de tal forma que le dan digamos, una consolidación importante que los hace permanecer en el mercado. Esto, digamos, yo que estoy involucrado con el INTA, se ve claramente en lo que ocurrió con las empresas agropecuarias más importantes de nuestra zona. Nosotros en las charlas del INTA tenemos algo que surge de la experiencia, que se mencionaba esto. Digamos, el abuelo o el bisabuelo era el pionero, el hijo era el caballero y el nieto era el timbero que terminó malgastando de alguna manera las explotaciones agropecuarias. Esta experiencia se vivió en muchos casos, por eso se toma como un eslogan, si querés. Digamos, quien inició la empresa familiar era pionero en el sentido de todo el esfuerzo que realizó, tanto esfuerzo realizó que no quiso que sus hijos sigan la misma suerte, por tanto, de alguna manera los desplazaba de la empresa, o los educaba de otra manera, porque fue la etapa argentina de mi hijo, el doctor, entonces les quiso dar otro tipo de bienestar, y de ahí deriva la cuestión de el hijo caballero, y bueno, y después, al tener un buen pasar, digamos, las futuras generaciones, esto que decimos los timberos, no supieron contener esa cultura familiar de trabajo, y en momentos de crisis no supieron sostener los establecimientos. Pero, sin embargo, ocurre a nivel de las empresas agropecuarias familiares lo mismo que les mencionaba respecto de las empresas familiares en general, en cuanto a que los que supieron superar la cuarta generación o consolidarse en el tiempo, profesionalizaron de tal manera sus establecimientos que los hicieron más sólidos y crecieron. A nivel de debilidades podemos mencionar esto: superposición de roles, falta de planificación adecuada, exceso de confianza, falta de orientación hacia los resultados, liderazgo demasiado largo, digamos, sobre todo, como les mencionaba, en el ámbito agropecuario, personas que han iniciado los establecimientos con 85 años arriba de la chata todavía, encargándose de cada uno de los detalles de la empresa, coadministración, dificultad para atraer a los mejores. Ocurre en las empresas familiares que se considera que ya por tener una continuidad filiatoria, por ejemplo, que sea el hijo, tienen la capacidad para sostenerse, para ser el gerente próximo de la empresa familiar, cuando esto, si no tienen las capacidades suficientes, es un error. Y quien tiene, digamos, un gerente, un jefe, con no las capacidades necesarias para llevar adelante la empresa, lo que generará es una selección inversa de los empleados que puedan acercarse a ese establecimiento, a esa empresa, y van a quedar tan solo los que no obtienen trabajos en otros lugares padeciendo la gerencia de alguien que no tiene la capacidad, y esto entonces genera esta selección inversa o la dificultad para atraer a gente talentosa. Otra de las situaciones que ocurre también como debilidad en las empresas familiares es la baja tasa de inversión que se realiza en muchos casos, quedando con la inversión del capital inicial iniciado. Bueno, así como tiene debilidades, tiene fortalezas. Mayor unidad entre los accionistas y los socios. Digamos, ocurre que en las grandes empresas multinacionales hay una gran distancia, no solo geográfica, sino también temporal, de comunicación entre los socios y los accionistas, generando algún ruido que en estos casos de las empresas familiares esto está resuelto y hay una mayor velocidad de decisión, una visión a largo plazo. Las empresas familiares no solo se rigen por la cuestión del negocio, sino, ya menciono, por una proyección y una perspectiva respecto de también su cultura familiar. Y como proviene de generación en generación, también hay una cultura empresarial que fortalece la identidad de lo que es
lo que es la empresa familiar. Y la mayor preocupación, lo que él mencionaba, por la imagen, digamos, no estarán dispuestos a hacer, o sea, van a estar preocupados por el proceso para generar el progreso, porque va involucrado el nombre de la familia. Después, algunas fuentes de conflicto que se dan en estas empresas familiares, bueno, son no contar con una visión, las formas de gobierno, que ya lo vamos a ver, y las etapas de crecimiento, porque es un organismo vivo que tiene ciertas etapas como un organismo vivo de desarrollo, crecimiento y otra de senescencia. Y un problema gravísimo es el tema de la sucesión, un problema del que hay que anticiparse para evitar ciertos conflictos. Y si nosotros pudiéramos graficar aquí, tendríamos 3 globos que se intersectan, uno que es la empresa, uno que es la familia y otro que es la propiedad, y en esa intersección estaría dada el desafío de una empresa familiar. En las etapas de crecimiento, o sea, arrancamos con una empresa familiar y en función de la falta de visión, del trabajo rutinario o de la gran visión y del trabajo innovador, tendremos diferentes empresas familiares. Tenemos aquellas que podemos denominar como soñadora, como emprendedora, como rutinaria o como burocrática. Cuando no hay visión y hay demasiado trabajo, es burocrática. Cuando tan solo hay trabajo, es rutinaria. Cuando ya tenemos mucha visión pero poco trabajo, tendremos la soñadora. Cuando de manera adecuada se da la visión hacia adelante y el trabajo adecuado, tenemos la figura de la empresa familiar emprendedora, que digamos la situación ideal y lo que nosotros buscamos. Entonces, burocrática, mucho trabajo y poca visión. Soñadora, mucha visión y poco trabajo. Rutinaria, poco trabajo y poca visión. Y emprendedora es trabajo adecuado y prospectiva. Dejaremos para otro momento lo que significa la sucesión, que es un problema en particular. Solo menciono algunas cuestiones al respecto. Las empresas familiares tienen como característica un originante, un fundador, con una carga de personalismo elevado, porque, digamos, que más en este país tiene que luchar contra el mundo, superando obstáculos, absorbiendo la mayor cantidad de tareas que en otro tipo de empresas hay una división del trabajo en la cual hay diferentes referentes, cada uno encargado de sus cuestiones. En este caso, el fundador arranca con una empresa con una escala pequeña, y en la medida que la escala va increciendo, él sigue con su personalismo encargándose de todo. En muchos casos, esto evoluciona por la inteligencia de los que están a cargo, evoluciona de una manera adecuada y tiene la capacidad y la vocación de ir delegando, de ir dejando que las nuevas generaciones se hagan cargo. Y en otros casos no, en otros casos hay como una lucha y una disputa entre quién fue el originante y quién tiene a cargo el nuevo eslabón. La resolución de esto es compleja, sobre todo cuando hay lo que les mencionaba, la sucesión de la empresa familiar. Sin embargo, uno desde el área profesional, desde el área técnica, puede generar algunas recomendaciones, entre las que tienen que anticiparse a esta cuestión, dialogar esta cuestión y planificar la sucesión. Entre otras cosas, significaría que utilizar estrategias que busquen la armonía familiar, en la cual uno podría decir, bueno, quién fue el fundador. No se le puede decir, bueno, chao, gracias, hasta luego, y apartarlo, sino que seguramente se deberán encontrar nuevas tareas que pueda realizar que le permitan no sentirse desplazado absolutamente de la empresa, así como también desde el lado del fundador la interpretación de que las nuevas generaciones pueden realizar tareas que él no realizó, pero que son tan
tan vigentes y tan importantes en la empresa como otro tipo. Por ejemplo, ahora las nuevas generaciones que trabajan mucho con las cuestiones virtuales y las redes y qué sé yo, para alguien que es de otra generación anterior, puede ser interpretado como que está vagueando, digamos, todo el día en la computadora y capaz que está llevando adelante la empresa a un progreso superior. Digamos, el entendimiento de las generaciones y la distribución de los roles es muy importante. Otra cuestión importante en las empresas familiares u otro conflicto que puede darse es la confusión de capital, digamos, la confusión de capital y la confusión de los tiempos. La confusión del capital en que no sepan separar lo que corresponde a la empresa de lo que corresponde a la familia. Y que entonces puedan, por ejemplo, en donde sea la confusión, generando extracciones que son para la cotidianidad de la familia sin anotar, sin llevar registros sistemáticos de lo que está ocurriendo. Entonces, llega un momento donde los números no cierran y esta confusión de capitales y de ingresos y de costos conspiran contra la supervivencia de la familia. Al igual que también otra confusión que suele darse es no retribuir a los factores de producción de manera adecuada. Por ejemplo, si hay algún hijo, una nueva generación que se incorpora en la familia, no establecer un sueldo cierto y que vaya generando retiros en función de la discrecionalidad de quien en ese momento lleva adelante la empresa. Bueno, yo creo que como para una introducción de lo que es la empresa familiar, esto está bien. Seguramente iremos profundizando. Esto es muy importante porque a lo largo de la carrera y sobre todo en las prácticas profesionalizantes vamos a estar vinculados con emprendedores familiares. Entonces, me parecía importante, junto con otros profesores, que ustedes tengan por lo menos los contenidos mínimos de lo que significa la empresa familiar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición.